Dios los bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy, efecto dominó, heredando pecados. Empezamos. Muy bien, mis hermanos, en este momento tengo piezas de dominó donde vamos a irlas colocando. Vamos a ir viendo qué es en sí lo que es el efecto dominó. Muy posiblemente muchas personas ya han jugado este juego y se han entretenido haciendo esto. Hasta por cierto hay muchos videos en YouTube que los pueden buscar donde pasa esto que va a suceder. Obviamente hay gente especialista y hacen estatuas y son cientos de metros, que es algo impresionante. Ustedes están viendo en este momento el montón, bueno, montón no, las piezas que estoy poniendo en este momento. Y aquí también vamos a poner otras. Vamos a hacer 2 hileras. Esperemos que no se me caigan. Vamos colocándolas. Mientras que termino de colocarlas, les comento, mis hermanos. Ustedes saben qué es una herencia. Una herencia sencillamente es cuando una persona tiene ciertos bienes y por medio de un abogado o testamento decide dar todo lo que tiene a una persona. Por lo general es padres heredando a los hijos, que eso es como lo más común, pero también puede ser a esposo o esposa, indiferentemente si es pariente o no. Muy bien, este tema, mis hermanos, me preocupa mucho porque sencillamente, así como en cuanto a bienes materiales, nosotros heredamos nuestras pertenencias, un carro, una casa, una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también heredamos comportamientos, heredamos, como dijimos al principio, pecados. ¿Por qué? No digo que sea regla, pero suele suceder con mucha frecuencia. Pero antes de comenzar a hablar sobre esto que estamos haciendo, vamos a empezar la primera cita bíblica, que es el punto clave de este tema. Lean conmigo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ojo, recordemos que en el libro de Génesis, lo pueden leer, y ya lo hemos hablado bastante, que Dios le dice a Adán y Eva que no coman del fruto porque van a morir, y bueno, le comentó las consecuencias, pero llega la serpiente, engaña a Eva, Eva le da a Adán y bueno, ya sabemos lo que pasó y ellos comen de ese fruto. Resulta que cuando ellos comen de ese fruto entra la muerte, entran enfermedades y entra todo lo que es el ser humano sufre hoy en día, los deseos de la carne, por ejemplo. Entonces, ese es el punto. La semana antepasada vimos el tema ¿qué hago con mis errores? Pero nosotros cometemos errores indiferentemente de la edad.
indiferentemente en la etapa en que estén las personas, sea niño, joven, adolescente, adulto joven, ya mayor, peinacanas, o sea, indiferentemente, cometemos errores y decimos, me equivoqué, Dios ayúdame, te pido perdón porque no te consulté, que eso ya lo vimos en el video pasado, ¿verdad? Pero hay errores que los copiamos. Hay un teórico que se llama Albert Bandura que habla sobre el muñeco bobo, ya lo hemos hablado anteriormente hace algún tiempo, y César Cole, que hablan del conductismo, que es aprendiendo por modelaje. Resulta que meten a un niño en un cuarto, del otro lado de la ventana hay un adulto con esos muñecos inflables que comienza a golpearlos, comienza a pegarles, y después pasan al niño donde está el juguete y empieza a hacer lo mismo. Después con otro niño llega el adulto, en lugar de golpearlo comienza a jugar con él, hace como que está jugando casita, le da té o ahí simulando, y después pasan al niño y también hace lo mismo. Entonces, por eso, efecto dominó. ¿Qué pasa? Y lo acabamos de leer con Adán. Gracias a Adán y Eva, el pecado ha sido heredado. Miren, efecto dominó. Me salió. Efecto dominó. Ahora, y ya lo he dicho muchas veces que por la naturaleza de mi trabajo, uno comienza a atender a los niños, a los padres de familia y hasta a los abuelos, donde uno comienza a escarbar un poquitito la historia de vida, y resulta que viene como una cadenita, como lo acabamos de ver. Efecto dominó. Atiendo a mamá, papá, que tal vez están separados, y me cuentan que, por ejemplo, el papá de ellos o del señor era un agresor. Vean acá, cae. Por esta situación, esa conducta, el hijo lo ve y se lo pasa al otro. Y el otro hijo, y el otro hijo, y el otro hijo, y el otro hijo. Ya se me cayó uno. Y así sucesivamente, heredando ese pecado. ¿Por qué? Por modelaje. Irónicamente, ante esas situaciones, los hijos dicen, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá. Pero cuando ya tenemos cierta edad donde comenzamos a tomar ciertas decisiones, indirectamente comenzamos a copiar las mismas conductas, los mismos patrones de mamá y de papá. Aunque, es que cómo los odio y un montón de cosas, pero comenzamos a copiar estas conductas, mis hermanos. Comience a pensar por un momento cuántas conductas que usted dice, no lo voy a hacer así porque mi mamá hizo esto, mi papá hizo lo otro, etc. Y al final terminamos haciéndolas. Casos comunes. El hijo vende droga, ¿por qué? Porque el papá vendió droga. Y ese papá vende droga porque el papá de él también vendía droga. Es que ese es mujeriego. Posiblemente vio esa conducta en ese papá, y ese papá, en el otro papá, en el otro papá, otros familiares, indiferentemente. Miren, otra vez. ¡Ay! Me salió. Efecto dominó, mis hermanos. Ahora, ¿qué podemos hacer en cuanto a esta situación? Porque definitivamente siempre va a haber un efecto dominó. Pero hay un efecto dominó que es de mucha bendición, y el efecto dominó llamado pecado. Es que yo no me voy a casar. Y posiblemente ese muchacho o esa muchacha dicen eso. ¿Por qué? Porque los papás de ellos tampoco se casaron. Entonces, los hijos ven el ejemplo de mamá y papá
que no se casaron, entonces ellos tampoco van a tener la necesidad de casarse. O qué sé yo, es que yo no voy a estudiar, dicen los chiquillos. ¿Por qué? Porque tal vez mamá y papá o algún ser querido o algún ser cercano dice que tampoco quiere estudiar, entonces heredó esa conducta, ese pensamiento. Hay pecados, mis hermanos, que nosotros cuando somos más pequeños somos como esponjitas, absorbemos todo el conocimiento, toda información, sea buena y no tan buena. Ahora, definitivamente el pecado, mis hermanos, se aprende. Siempre es por la vista, con lo que escuchamos, con lo que sentimos. Vemos a nuestros progenitores haciendo conductas que van en contra de la palabra de Dios y posiblemente nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, Josué, de ahí, estoy vetado, ya quedé. No, porque está Cristo. Y cuando empieza este efecto dominó de pecado, vamos a imaginar que esta mano es Cristo. ¿Qué pasa? No me salió. Vamos a imaginar que esta mano es Cristo. Y cuando llega el pecado de camino, ¿qué es lo que pasa? Viene Cristo y se detiene. ¿Ven? No sigue más. Y miren. Ahora, sí, es que a mí me pasó esto, así me pasó aquello y lo otro. Pero también resulta que nosotros podemos comenzar a ejercer el efecto dominó. Ejemplo, tal vez mis papás, sigamos hablando cosas como entre lo más normal, entre comillas, de lo que vive esta sociedad. Mis papás no son alcohólicos, pero comienzo a juntarme con ciertas personas que me están induciendo al alcoholismo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bebo alcohol, me hago alcohólico, y si tengo hijos, mis hijos van a estar viendo eso, ¿y qué va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo, mis hermanos. Ahora, leamos la siguiente cita. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ok, mis hermanos, acabamos de leer que gracias a Adán vino el pecado. Pero ahora vino Jesús, muere por nosotros. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora viene el efecto dominó que viene de lo alto, del reino de los cielos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y este es Jesús y le decimos, Señor, entra en mi vida, haz lo que tú quieras. Y si soy obediente, pasa lo mismo, pero con bendiciones. Efecto dominó. Que mis hijos vean en mí un ejemplo a seguir porque yo quiero seguir a Cristo. Y que los hijos de mis hijos vean en ellos también porque va efecto dominó. Y los hijos de 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 los hijos. Efecto dominó, pero en bendición, siendo obedientes a la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿por qué vemos esto? Porque es demasiado común. Ejemplo, chiquillas embarazadas que no han cumplido la mayoría de edad. Después uno va atendiendo a padres de familia y resulta que esa chiquilla que quedó embarazada, la mamá cuando estaba chiquilla también quedó embarazada. Vea, efecto dominó, cuando era menor de edad.
Ahora, posiblemente esa mamá se separó de la pareja porque posiblemente no estaban casados. Entonces comienza el efecto dominó, que esa chiquilla joven, el papá va a estar presente por un tiempo y no tal vez se vaya a casar. Repito que no se arregla, pero pasa mucho. Entonces va a ser otro efecto dominó, donde va a ser una mamá sin el apoyo de ese muchacho y ese bebé sin el apoyo de un padre. Ahora vea, los hombres, resulta también que ese muchacho tiene las hormonas alborotadas, se acuesta con una, se acuesta con una, queda embarazada, se queda ahí por un tiempo, se va, ese muchacho se hace otra novia, queda embarazada, tiene relaciones, el muchacho se va, después ese muchacho tiene otra relación de noviazgo y después otra vez queda otra de la muchacha embarazada y así sucesivamente, donde yo conozco casos que ese hombre tiene hasta 5 o 6 hijos de diferente mujer. Miren, efecto dominó. ¿Y cómo van a crecer esos chiquitos? ¿Cómo van a crecer esos bebés? Posiblemente, no generalizo, vaya a pasar lo mismo. Esos niños van a crecer con resentimiento, con odio hacia el papá y van a seguir haciendo cosas similares y hasta peores. Pero tenemos un abogado, Jesucristo. Pero para eso, si queremos ser parte de ese efecto dominó lleno de bendición, sencillamente tenemos que decirle al Señor: Señor Jesús, entra en mi vida. Ahora leamos la siguiente cita. Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto ya lo hemos hablado, mis hermanos, hijos de Dios, hijos del diablo. Hemos hablado que no todos son hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios tenemos que amarlo a Él y no practicar el pecado, como ya hemos hablado mucho tiempo. Ahora, sencillamente, si nosotros somos hijos del diablo, vamos a hacer un efecto dominó de pecados. Pero, si nosotros somos hijos de Dios, ¡ay, se me cayó! Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a tener un efecto dominó de bendición. Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se aparte. Y eso también ya lo hemos hablado. Leamos ahora la siguiente cita. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta cita va dedicada para todos aquellos que se sienten de lo peor, que no valen pero ni un peso, ni un colón, ni un centavo de dólar, ni nada. ¿Por qué? Porque tal vez su historial de vida, su historial de pecado, como dicen, es muy amplio. Hojas y hojas y hojas de pecado, pero si yo voy por aquí en la vida pecando deliberadamente, pero yo le digo al Señor: entra en mi vida, mis hermanos, ¿sabe qué? Recordemos, esta es la mano, suponiendo que es Dios, viene aquí y efecto dominó. Esta situación se detiene y a partir de ahora que estamos con Cristo, efecto dominó lleno de bendición, bajo la cobertura de Dios. Entonces, mis hermanos, tomen la mejor decisión. Efecto dominó. ¿En cuál bando está usted? Tenga mucho cuidado, analicémonos. Porque, ¿qué va a heredar usted? Ay, yo no voy a tener hijos. Ok, no va a tener hijos, pero tenés familiares donde tal vez usted tiene mucha influencia. Entonces, son patrones de conducta, aprendizajes
lastimosamente significativos que van marcando la vida de las personas que lo rodean a usted. ¿Ven? Leamos ahora la siguiente cita. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Wow! Mis hermanos, no hay condenación, ojo, no hay condenación para los que no andan en la carne, los que no andan practicando el pecado, los que no hacen de lado al Señor Jesús por los deseos de esta carne. Así de simple. No hay condenación para los que no andan en la carne. Recuerden, el fruto del Espíritu y los deseos de la carne. Bueno, mucha gente le dice los frutos de la carne, pero realmente son el deseo de esa carne. Pecar, pecar y pecar. Y andar en Cristo es obedecer a Dios y obedecer a Dios. Simple. Efecto dominó. ¿Qué efectos ha heredado usted, mis hermanos? ¿Qué cosas no tuviste que ponerlas en práctica? Pero le digo algo, usted está vivo y aún hay tiempo. Porque dice que no hay condenación a los que están en Cristo. Si usted me está viendo, mi hermano, y usted cree que usted no está en Cristo realmente, hoy es su día de entregarle su vida al Señor Jesucristo para que este efecto dominó negativo se detenga de una vez por todas y comience el efecto positivo, el efecto de bendición de Dios, pero tenemos que ser obedientes para ya no estar en el efecto de maldición, sino en el efecto de bendición. Leamos ahora la siguiente cita. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ojo, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, vas a estar en bendición. Y por aquello no estoy hablando de bendición de dinero, no. Porque ahí ya entramos en un temita que no me gusta para nada, el famoso evangelio de la prosperidad, que bueno, sin palabras, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes y por medio de la palabra Dios nos va a hablar, vamos a recibir muchas bendiciones. Repito, no hablo necesariamente de dinero. ¿Qué bendición más grande es donde la Biblia dice, en paz me voy a acostar y así mismo me voy a levantar? ¿Qué bendición más grande es tener una familia unida? ¿Qué bendición más grande es también que donde Romanos dice, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Aunque tal vez estemos pasando situaciones que uno dice, Dios mío, Señor, pero ahora ¿qué hice si yo no he hecho nada malo? Dios está acomodando las cosas. Pero volvemos a lo mismo, a los que escuchan a Dios por medio de la palabra. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, vamos a estar críticos, vamos a estar mal. ¿Cuántos años tiene usted? ¿En cuál efecto dominó está? ¿En el de maldición, de pecado? ¿O en el de bendición, siendo hijos de Dios, obedeciendo el manual de vida? Porque el video pasado es, ¿qué hago con mis errores? Ahí hay errores que uno se equivoca, no somos perfectos. Pero esos pecados que vemos de nuestros progenitores, y esos progenitores vieron esos pecados de los progenitores, y así sucesivamente. Hijos, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos, gigabuelos. Gigabuelos, eso no existe. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos años tiene usted? Y esos años que usted tiene, ¿en qué efecto dominó está usted? ¿En efecto dominó del pecado?
o en el efecto dominó de Jesucristo, que Cristo vino, sed santos porque yo soy santo, dijo Él. Entonces vamos todos los días mejorando. Que hoy yo haya sido mejor que ayer. Que la semana pasada yo haya sido mejor que la antepasada. Que este año que está terminando, por ejemplo, el año pasado, yo tuve que haber sido mejor que el año pasado. Efecto dominó del cielo, de bendición, mis hermanos. Tome la mejor decisión. Ya estamos 2022. Estamos en cuenta regresiva, estamos en tiempos difíciles, estamos en rumores de guerra, estamos en pestes, por ejemplo, la pandemia, COVID-19, que Delta, que Ergón creo que es que se llama, si no me equivoco, y ya se está mutando este COVID y que nos tienen que vacunar a la fuerza, donde dicen que esa vacuna no sirve. O sea, están pasando tantas cosas, mis hermanos, que seguimos en efecto dominó, pero en pecados heredados, mire, por aprendizajes, mis hermanos. Entonces, tome la mejor decisión y de verdad que esta mano, suponiendo que es Jesús, heredemos el reino de los cielos. Si no me escucharon, que heredemos el reino de los cielos. Mis hijos enseñarán a sus hijos y esos hijos a los otros hijos y los hijos a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos y a los hijos y a los hijos. Al igual que el efecto dominó y maldición. Mal, y le voy agregando más ingredientes a ese mal, que tal vez era algo de alcoholismo, ahora yo le agrego agresión y después le voy agregando más cosas. No, mis hermanos, detengamos esto ya y seamos obedientes. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Examínense, porque Cristo viene. ¿Está bien? Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Bendiciones.